Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Mi ECMO ocurrió cuando era adolescente, durante una operación para extirpar un tumor de mi glándula suprarrenal. Después de que me administraran la anestesia, de repente me encontré flotando cerca del techo, pero debajo de las potentes lámparas que iluminaban el quirófano. Aunque estaba a solo unos metros por encima de la operación, me sentí como si estuviera en una catedral, con el techo elevándose muy por encima de mí. Mientras flotaba sobre la actividad bulliciosa, vi a los médicos e incluso a los estudiantes de medicina llegar para observar la operación de una enfermedad poco común. Por lo general, una situación así me habría desconcertado, pero en mi estado de conciencia elevada, la conmoción no me afectó. En ese estado de profunda paz, miré hacia abajo a mi cuerpo, viéndolo como una máquina que había usado durante un tiempo para realizar ciertas tareas. Con mi conciencia elevada, comprendí que yo era la integración de múltiples aspectos que se unían para formar un ser singular y multidimensional, y desde ese punto de vista, me había separado del individuo que había sido durante los últimos 16 años. En ese estado de superconciencia, podía sentir las emociones específicas de cada individuo dentro de la sala de operaciones, así como la anticipación nerviosa y la emoción compartida por todos. También conocía detalles sobre el pasado de las personas y cuando me concentré en el cirujano principal, comprendí que, a pesar de su amplia experiencia, había realizado la operación solo una vez antes. Cuando la sala se envolvió de repente en un silencio tenso, observé al cirujano principal hacer su incisión, cortando profundamente pero con precisión, evitando la exposición o el contacto innecesarios con la glándula suprarrenal, sabiendo que tal contacto desencadenaría la liberación de una gran cantidad de hormonas con resultados impredecibles. Aunque el cirujano planeaba extirpar el tumor, sabía en mi estado de conciencia aumentada que él no era consciente de la amplitud con la que el tumor había llenado la médula y el grado en que había hecho metástasis. Después de deliberar un rato sobre si debía proceder o no, el cirujano jefe hizo la incisión, pero cuando el bisturí tocó la glándula, se liberó una dosis masiva de adrenalina, lo que hizo que el monitor cardíaco emitiera una alarma aguda. Fue en ese momento cuando sentí una oleada de energía a la velocidad del rayo que se expandía hacia afuera mientras una ola de pánico se apoderaba de la habitación. A raíz de la explosión, el tiempo se alargó hasta el infinito hasta el punto en que la escena debajo de mí parecía una fotografía de personas con las manos entrelazadas, pasándose varios objetos entre sí mientras se apresuraban a implementar el procedimiento de emergencia. Mientras las personas debajo de mí estaban preocupadas, sentí una fuerza poderosa que me tiraba desde atrás y, mientras era atraído por esa fuerza irresistible, el tiempo pareció acelerarse, como para compensar la desaceleración anterior. Por un breve momento, pude escuchar los gritos de las personas en pánico mientras el caos se desarrollaba debajo de mí, antes de que de repente me llevaran a toda velocidad a través de un túnel completamente oscuro. Con mi atención fija en la luz que había más adelante, una pequeña esfera de luz amarilla se acercó de repente y, de repente, mi viaje a través del túnel llegó a su fin. Fue entonces cuando comencé a caer, y sentí como si hubiera caído a una cierta distancia antes de detenerme en un lugar extraño. En ese lugar, arriba y abajo se sentían relativos a mi orientación, como en el espacio y la atmósfera densa y brumosa parecía brillar con un tono amarillo lechoso. De repente, 5 seres de luz amarillos de apariencia humana aparecieron frente a mí, la líder de los cuales parecía ser una mujer y cuyos rasgos faciales podía discernir más claramente cuando no intentaba concentrarme en ellos. Irradiando una energía cálida y acogedora mientras nos comunicábamos telepáticamente, esos seres me llevaron a un lugar extraño en medio de la niebla amarilla. Entonces vi cómo 3 esferas perfectas se organizaban para formar un triángulo equilátero y, en medio del triángulo, vi otra esfera mucho más grande. Les pregunté a los seres qué era lo que estaba mirando, pero no respondieron. Noté que la niebla amarilla cambiaba gradualmente de tono a azul oscuro antes de volverse negra, y en esa transformación del día a la noche, pude ver las estrellas en el cielo. Los seres me ordenaron que me diera la vuelta, y mientras lo hacía, me quedé atónito por lo hermosa y sorprendentemente viva que se veía la Tierra desde la distancia. Mientras admiraba la Tierra, cientos de pequeños objetos giratorios aparecieron de repente ante mí. Un tipo de esos objetos giratorios parecía feo y amenazante, su forma antediluviana ridículamente distorsionada parecía estar ensamblada a partir de un número infinito de partes. Vi dentro y alrededor de orbes que parecían estar bellamente elaborados, seres vivos, y cuando concentré mi atención en ellos, 3 o 4 tipos de esos seres aparecieron de repente ante mí, seres que medían entre 2,5 metros y 3 metros de altura, mirándome desde algún dispositivo.
¿Quiénes son ustedes? Les pregunté. Sus amigos, respondieron. Los seres luego señalaron hacia la Tierra, y cuando me giré para mirar en esa dirección, vi un rayo de luz azul similar a un láser pasar a través de la Tierra antes de continuar su viaje a través del cosmos. La Tierra comenzó entonces a brillar con un hermoso halo azul, y sentí que de ella emanaba una gran vivacidad, pues los seres de la Tierra irradiaban energías de paz, felicidad y entusiasmo alegre. Fue entonces cuando sentí el tirón de la gravedad de la Tierra que me alejaba de mis amigos, de los que apenas logré despedirme. Mientras volaba hacia la Tierra a gran velocidad, me encontré una vez más en ese lugar de niebla amarilla, el lugar más allá del tiempo. Mi grupo estaba posicionado a mi lado cuando dos niños, de 7 y 14 años, aparecieron ante mí y me dieron la bienvenida. Los niños procedieron entonces a llevarme a otro lugar extraño, que inicialmente parecía una maqueta en medio de la niebla amarilla. Lo que primero parecía una maqueta, sin embargo, se transformó o tal vez me transformé yo de tal manera que de repente pude entrar en ella y tan pronto como lo hice, la maqueta y todo lo que contenía se volvieron bastante reales. De repente, me encontré en medio de una zona montañosa al lado de un gran lago. Era principios de otoño y nos sentamos en la orilla para observar la naturaleza que nos rodeaba. Observé cómo las hojas de los árboles se amarillaban y caían al suelo, mientras la lluvia y el frío enturbiaban la atmósfera. Esto continuó durante mucho tiempo antes de que dejara de llover y llegara el invierno. Durante ese invierno, observé cómo caía la nieve y el lago se congelaba. El invierno pareció durar mucho tiempo, pero finalmente el agua de los arroyos comenzó a fluir de nuevo, y el hielo del lago comenzó a crujir ensordecedoramente con la llegada de la primavera. En plena primavera, vi la naturaleza en flor, seguida de un verano cuyo calor y humedad atraían enjambres de insectos. Los chicos señalaron entonces el lado derecho del lago, que pasaba bajo una colina, donde vi a un hombre muy alto que miraba hacia abajo con desaliento mientras caminaba. El hombre, que parecía tener entre 40 y 45 años, conducía un caballo que tiraba de un carro que regresaba de un viaje de 2 o 3 días a una ciudad vecina, donde había ido a vender sus productos. De repente todo se oscureció y de repente me pareció que estaba mirando el mundo a través de sus ojos. Cuando lo miré a través de sus ojos, me di cuenta de inmediato de todos los aspectos de su vida. Sabía que estaba casado y tenía 8 hijos, el más joven de los cuales era un bebé en ese momento. El hombre era un campesino pobre que apenas podía mantener a su familia, pero entre los campesinos se lo consideraba de clase media. También sabía que vivía fuera de la ciudad, que cultivaba la tierra para ganarse la vida y que hablaba francés con fluidez, aunque su lengua materna era el alemán. Mientras el hombre se encontraba en la cima de una colina para contemplar la sombría y gris aldea de mediana edad en el centro del vasto valle que tenía ante sí, reflexionó sobre la ciudad y sus estrechas calles, que estaban profundamente cubiertas de una mezcla de barro, desechos animales y excrementos humanos. También recordó cómo una mujer sucia y desdentada le puso algo repugnante en la cara que estaba vendiendo, y a los niños sucios y sin pantalones que lo miraban con los ojos muy abiertos. Mientras se abría paso entre la multitud para llegar al centro de la ciudad, vi a través de sus ojos a los ciudadanos de la ciudad reunidos en la plaza de la ciudad. Los ciudadanos se reunieron detrás de un cordón de soldados armados, que impidieron que la multitud se acercara a la horca en el centro de la plaza del pueblo, donde había 4 personas con sogas alrededor de sus cuellos. Cuando el hombre miró los rostros de los que estaban a punto de ser ahorcados, se dio cuenta de que uno de ellos era su hijo de 14 años, y lo reconocí de inmediato como el mayor de los 2 niños que me habían hecho señas para que entrara en la maqueta. El hombre, al darse cuenta de que uno de los condenados era su hijo, lanzó un rugido y corrió hacia la horca en un intento desesperado por salvarlo, solo para ser interceptado por uno de los caballeros, cuya espada le atravesó el corazón, lo que lo hizo caer y morir instantáneamente. Enfurecido por su asesinato, la multitud comenzó a luchar contra los soldados y se produjo una terrible matanza. La esposa del hombre, entre la gente reunida, fue entonces separada de su hijo de 7 años en un intento de protegerlo. Sin embargo, uno de los soldados, al ver al niño, lo decapitó inexplicablemente. Reconocí a aquel niño de 7 años como el más joven de los 2 niños que me habían hecho señas para que entrara en la maqueta. De repente, me encontré en un estado de shock postraumático en la orilla del lago, mientras los niños me tranquilizaban mientras yo estaba allí sentada, llorando y temblando, recordando todo lo que había presenciado. Finalmente recuperé el sentido y los 2 niños me ayudaron a retirarme de la maqueta para reunirme con el grupo de seres de luz que me habían estado esperando. De repente, la atmósfera se oscureció y me asusté mucho, más aún cuando noté que los seres de luz comenzaban a entrar en pánico. ¿Qué está pasando?
Grité repetidamente, perturbada, mientras mis amigos me miraban con expresiones de horror. Fue en ese momento, justo cuando mi destino estaba a punto de determinarse, que de repente escuché una voz muy lejana implorándome que me calmara y asegurándome que todo iba a estar bien. Mientras escuchaba la voz y lograba calmarme, noté que el ambiente se iluminaba nuevamente y los seres de luz recuperaban la compostura. En la atmósfera iluminada de la niebla amarilla, los niños me llevaron aparte y tuvimos una conversación sobre las cosas que aún no había experimentado en mi vida. Me advirtieron que olvidaría todo lo que habíamos hablado. Entonces, de repente, me encontré de nuevo en el quirófano, tumbada en la mesa de operaciones. Uno de los miembros del personal médico estaba cosiendo el corte en mi piel, pero yo no podía moverme ni decir nada para hacerle saber que estaba despierta. Sentí dolor ante mis ojos mientras veía a los niños despedirse de mí desde la distancia en la niebla amarilla. Pronto, nos volveremos a encontrar, repetían una y otra vez. Sabía que, incluso cuando era niña, había estado en un lugar muy oscuro y desagradable durante mucho tiempo, un infierno, podría decirse, debido a una decisión perjudicial tomada en una vida pasada. También sabía que se suponía que debía morir en la mesa de operaciones. Sin embargo, Dios redimió mis pecados y una vez más se me dio la oportunidad de seguir viviendo mi vida humana, aunque como una persona con una carga pesada que soportar. Ahora sé por qué hecho se determinó que se impondría una retribución, pero esa es una historia para otro día. Después de esa experiencia cercana a la muerte, me desperté instantáneamente como una nueva persona, aunque el cambio ha sido gradual. Hoy, sin embargo, tengo una comprensión diferente del mundo, prioridades diferentes y lo que veo como mi deber. La espiritualidad y el crecimiento espiritual son componentes importantes de mi vida, y sin ellos, mi vida tiene poco sentido para mí. La EG me dio la capacidad de mirar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y ver, lamentablemente, que no fui una persona de alta vibración en mis vidas pasadas. Quiero enfatizar que morir no es algo especial, vivir y perseguir tu vida con un propósito es mucho más especial e importante. Cuando le conté mis experiencias durante la EGMA a mis padres, mi madre comenzó a llorar mientras explicaba que fue ella quien me animó a calmarme en ese momento crítico durante la operación hablándome interiormente. Lo último que quiero decir es que creo en Dios y que la esencia de Dios encarna el amor, la compasión y el perdón. Dios nunca niega nada de lo que se le pide, pero creo que da más a quienes desean estar cerca de Él.